vamos a hablar del patrón descriptivo. Pon la siguiente, por favor. Ahí está la tabla de contenido. Pon la siguiente. En la definición tenemos que se define como una destrucción localizada del parénquima pulmonar observándose una cavidad aérea. Todas estas lesiones son espacios llenos de aire, por eso se van a ver radiolúcidos y en la tomografía se van a ver hipodensos. La bulla va a ser radiolúcida, esta no va a tener parénquima ni pared y se puede tratar. Y el tamaño de las bullas pueden disminuir, pero las bullas son una patología permanente en el paciente. Esto predispone a infecciones por agentes oportunistas y su principal causa es la tuberculosis. Un ejemplo en la imagen derecha, podemos observar una bulla en la parte derecha del paciente. Se observan las paredes finas. En la cavidad es radiolúcida igualmente, tiene una pared gruesa e irregular, a diferencia de la bulla. Y otra diferencia es que la cavidad no disminuye su calibre, sino que se mantiene de esa forma durante toda la vida del paciente. E igualmente su principal causa es la tuberculosis. El neumatocele radiolúcido tiene una pared delgada y es más frecuente en niños con bronconeumonía. Se termina resolviendo de forma espontánea sin necesidad de tratamiento. Con la siguiente. Y ahora los signos radiológicos del patrón descriptivo. Tenemos que es importante el grosor de la pared. Tenemos en la imagen superior izquierda a la pared fina y imagen superior derecha a la pared gruesa. En la imagen izquierda tenemos una bulla. En la bulla, la imagen de la flecha señala el espacio radiolúcido que también está compuesto por una pared fina. Mientras que en la imagen superior derecha podemos observar que es el área radiolúcida igualmente, pero a diferencia de la bulla, esta cavidad va a tener las paredes irregulares y va a tener las paredes gruesas. En las imágenes del medio, la derecha va a ser un absceso, mientras que la izquierda va a ser un empiema. El absceso va a tener va a ser una cavidad, y la cavidad va a estar compuesta o de líquido o de aire, o puede ser mixta. En este caso, la imagen de la derecha es mixta. Está compuesto del absceso y también del área radiolúcida, que es el aire. En la imagen izquierda vamos a ver el empiema. Este se las puede diferenciar a través del ángulo. El absceso va a tener un ángulo agudo con pleura y el empiema pleural va a tener el ángulo obtuso con pared torácica. En la imagen inferior van a ver halos de consolidación que se forman alrededor del absceso. También van a ver patrones de distribución que acorde a cómo está ubicado el área muerto, podemos identificar qué patología podría ser. Si es ápice o lóbulo superior, sugiere a tuberculosis cavitaria. Si es patrón árbol en brote, puede ser bronquiectasia por los micronódulos con ramificación. Si es subpleural o apical, puede ser Klebs antisema. Luego tenemos el signo de bronquiectasia. Vamos a tener a la Signet Vincent. Esto significa que hay un aumento en el tamaño de los bronquios que es superior al de las arterias. Es una imagen donde las flechitas blancas están enseñando el signo. Va a haber otro, el Tram Track, que va a enseñar unos rieles paralelos que se observan en la imagen del medio con la flecha naranja y verde. También cáncer y metástasis cavitadas tienen sus propios signos que se van a observar nódulos múltiples en las metástasis cavidades y el feeding vessel sign, que es vaso que entra al nódulo. El aspergiloma, como antes había mencionado, en los espacios como la cavidad o la bulla van a aparecer organismos oportunistas, y un ejemplo de este va a ser el Aspergillus fumigatus, que se va a colonizar la caverna y va a producir en una tomografía, se va a observar el signo de la media luna, que está señalado por la flecha celeste. Bueno, siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la bulla. La bulla es un espacio aéreo por ruptura del intersticio del pulmón que mide más de 1 centímetro, habitualmente varios centímetros, claramente delimitado por una pared muy delgada de no más de 1 milímetro de grosor, como una punta de lápiz. Siendo su principal causa la tuberculosis, a menudo están presentes múltiples bullas y las bullas no van a ser fácilmente vistas en radiografía a menos que sean mayores de 2 centímetros. Las bullas muy pequeñas no se ven en radiografía y se usa la tomografía por su radiolucencia, como el parénquima pulmonar. Ahí puse 3 imágenes de bullas. La imagen inferior derecha señalada por una flecha azul
presenta una bulla de gran tamaño, mientras que la superior presenta una bulla que presenta una bulla grande que se observa en la pared fina y presenta múltiples bullas. Pon la siguiente, por favor. Ahora voy a hablar de cavidad de caverna. Caverna se observa, es radiolúcida, está rodeada por una pared gruesa bien definida debido a la expulsión del drenaje de un área necrótica a través del área bronquial. Esto se debe a la necrosis y al drenaje de ese material necrótico por el árbol bronquial a través de la tos. Y como su principal causa es la tuberculosis, se explica el efecto chocolatado. Es una secuela de por vida, no se cura y no disminuye su calibre a diferencia de la bulla, que tiene una pared irregular y engrosada. Igualmente su causa es la tuberculosis. Ahí hay tres ejemplos de las cavernas, en la imagen derecha donde más claramente se ve la pared irregular y más engrosada que la bulla. Una siguiente. Neumatocele. Neumatocele es una consecuencia de gérmenes intrahospitalarios agresivos. A diferencia de la bulla, tiene una línea bien delimitada, tiene crisis aéreos secundarios a neumonía o traumatismo en niños. Al inicio la pared es gruesa y se va adelgazando en el paso del tiempo, por ende es transitoria. En la fase aguda puede tener la pared gruesa. En la imagen podemos ver ejemplo de neumatocele grandes que inician pequeños foquitos quísticos que dependiendo del grado de agresividad se van uniendo y se van padeciendo y forman esos grandes espacios. Puedes poner así. Luego tenemos a los quistes. Los quistes presentan una radiopasia más tenue que a comparación de los sólidos. Estos tienen paredes finas y delgadas y contienen o pueden contener líquido o aire o pueden contener los dos, pueden ser mixtos. Estas son lesiones bien circunscritas. Luego tenemos a las bronquiectasias. Estas tienen una dilatación anormal que es permanente y irreversible en los bronquios, con una destrucción e engrosamiento de su pared y alteración del claramiento mucociliar. También produce éstasis de moco e infecciones recurrentes. En diagnóstico por imágenes, el gold estándar siempre va a ser la tomografía de alta resolución. Los signos claves de esta van a ser el signet, el ring sign, que produce un diámetro mayor del bronquio superior al del diámetro de la arteria acompañante. Otro va a ser otro signo más sensible va a ser el tram tracks, el de rieles. Va a producir opacidades anulares y atelectasias. Y por último, el ple pulmonar. Esta es una pequeña colección de aire subpleural adyacente a la pleura visceral. Tiene una pared ultrafina y diámetro menor a 1 centímetro. Suele ubicarse en ápices y es causa clásica de neumotórax espontáneo primario, al romperse. Los hallazgos en imágenes, vemos la radiografía de tórax, muchas veces no es visible por su tamaño, puede inferirse si hay neumotórax apical sin trauma. Y en el estudio de elección, que es la tomografía de alta resolución, observamos una pequeña licencia subpleural apical con una pared de menor a 1 milímetro. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la tomografía del absceso pulmonar. Antes de hablar de esta tomografía y radiología, hay que tener en cuenta que un absceso pulmonar es una infección localizada en el pulmón que produce necrosis licuefactiva del tejido y forma una cavidad llena de pus. Estos se pueden dividir según su duración en agudos menores a 6 semanas y crónicos mayores a 6 semanas. Otra división es según su etiología, que puede ser primario o secundario. Primario es aquel que se desarrolla como resultado de una infección primaria del pulmón, que surge principalmente por aspiración de saliva, vómito o secreciones que contienen bacterias anaerobias, como fusobacterias. Mientras que el secundario es aquel que se desarrolla como resultado de otra afección, como obstrucción bronquial. Sin embargo, como la aspiración es la causa más común, el segmento superior del lóbulo inferior derecho es el sitio más común de infección. En la radiografía que se muestra del lado izquierdo, podemos observar una proyección póstero-anterior en donde vemos la apariencia clásica de un absceso pulmonar. Es decir, que es una cavidad que contiene un nivel gas líquido radiolúcida en la parte superior que corresponde a aire y radiopaca en la parte inferior que corresponde a líquido, de paredes gruesas e irregulares, y generalmente tienen forma redondeada u ovoidea, con pared típicamente gruesa e irregular y bordes mal definidos. Sin embargo, la tomografía es la modalidad de imagen más sensible y específica para diagnosticar.
Del lado derecho tenemos una tomografía de tórax en corte coronal ventana-pulmón, en la cual se observa un absceso pulmonar en la zona superior en el hemitórax derecho. Y venimos haciendo la misma descripción, una imagen ovoidea con nivel gas líquido de pared gruesa e irregular. Ahora tenemos dos imágenes, en corte axial en ventana a mediastino, en la cual la del lado superior izquierdo se presenta un absceso pulmonar y del lado inferior derecho es normal. Y bueno, comenzamos a describir lo ya mencionado, una imagen ovoidea con nivel gas líquido que se observa que está adyacente a una zona de consolidación, como vemos en la flecha celeste. Y aquí tenemos otro ejemplo en donde en el lado izquierdo vemos una tomografía de tórax normal y del lado derecho vemos una tomografía en el hemitórax derecho con el absceso pulmonar, en donde volvemos a describir como una imagen redondeada con pared gruesa y con densidad líquida en la periferia y en el centro presenta densidad de aire. Ahora, hablando de la tuberculosis, tenemos que existen tres tipos de tuberculosis, la primaria, la posprimaria y la miliar. La primaria no tiene predilección por alguna región pulmonar. Puede presentarse tanto en lóbulos superiores, medios o inferiores. Sin embargo, en la tuberculosis primaria encontramos tres cosas principales. La lesión de Gone, que es el granuloma calcificante en el parénquima, el complejo de Gone, que es la asociación de este granuloma con una adenopatía iliaro-mediastinal, y cuando estas dos lesiones se calcifican, ahí hablamos de complejo de Ranke. Podemos decir que este complejo de Ranke significa curación, ya que no observamos bicobacterias en el mismo. Ahora, hablando de una tomografía de tuberculosis pulmonar postprimaria, tenemos que los hallazgos típicos son consolidación pulmonar cavitada asociada a opacidades centroecinares con patrón de árbol en brote ramificadas que predominan en lóbulos superiores o en segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Aquí vemos una tomografía de una paciente con una tuberculosis postprimaria y vemos que hay un claro predominio por las regiones superiores del parénquima pulmonar. En el lado derecho vemos cómo se forma una cavitación o una caverna en el caso de la tuberculosis que tiene paredes gruesas y levemente irregulares. En el lado izquierdo empezamos a ver estas consolidaciones centroacinares confluentes, muchas veces de bordes irregulares que se asocian a opacidades micronodulares centroaxilares y que forman este patrón que nosotros conocemos como árbol en brote, que son opacidades lineales y nodulares ramificadas. Son la manifestación radiológica de la ocupación de la mucosa de la vía aérea. Y bueno, aquí tenemos el signo característico de lo que es el árbol en brote. Ahora, por último, tenemos a la tuberculosis miliar, que se llama así porque aparenta que se parece mucho a las semillas de sorgo. Este aspecto puede aparecer como una infección primaria o postprimaria, ya que aparece sobre todo en pacientes con inmunosupresión. Y lo que vemos aquí son múltiples pequeños nódulos de aspecto de semillas distribuidos de manera uniforme. Y por último, tenemos lo que son las metástasis pulmonares. Aquí podemos observar múltiples nódulos pulmonares. Y aquí lo primero que debemos sospechar son las metástasis pulmonares que se dan por diseminación hematógena de implantes tumorales, los cuales embolizan en vasos pulmonares y forman focos de crecimiento tumoral en el parénquima pulmonar. Y aquí el signo es característico, es metástasis en bala de cañón. Gracias. Ya. ¿Cómo cierro? Ya cortas.